Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros dos. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, hoy tenemos un capítulo hermoso de color más naranja que violeta, de muchos taninos, de mucha acidez y algunas cositas raras en México y cositas más típicas en Italia. Esto es Nebbiolo. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y hoy nos vamos a sumergir en una de las uvas más admiradas y desafiantes en la viticultura italiana, sobre todo como es la Nebbiolo. Es una variedad que para muchos representa la cúspide de la elegancia y el carácter en los vinos italianos. Y como siempre vamos a empezar un poco con todo el entorno histórico. Es una variedad muy antigua. Y entrando como siempre en la parte histórica, esta es una de las variedades más antiguas documentadas en Italia. Sus primeras menciones escritas datan del siglo XIII en textos de la región de Piamonte, pues. Acuérdense que es Piamonte en español y Piemonte en italiano. Su nombre, según la teoría más aceptada, proviene de la palabra nebbia, que significa niebla, por la bruma otoñal que cubre las colinas de Langhe y Roero durante época de cosecha. Pero hay otra interpretación que la vincula con la pruina, esta blanquecina, la capita blanquecina que recubre la piel de las uvas, que también recuerda un poco la neblina. Entonces, al final, nebbia, nebbiolo, neblina, es como los orígenes de su nombre. Esta uva ha permanecido exclusivamente ligada al territorio de Piemonte y del norte, por esa zona, Barolo, Barbaresco, ya vamos a ver todas las regiones que utilizan esta uva, y se convierte en el símbolo principal de Piemonte. Es la protagonista de uno de los vinos más longevos y prestigiosos del mundo, definitivamente, y la longevidad es un tema que les vamos a hablar muchísimo en este episodio. Así que bueno, vamos a comenzar, yo creo, un poquito con las características de la uva y darles todos los aspectos sobre todo del terroir, que es muy importante. Sí, Nebbiolo es una uva muy chévere porque es una uva que está muy focalizada en un lugar en el mundo y eso es el Piemonte. Y el Piemonte es un lugar hermoso. Digamos que es una uva que sufrió como todas las uvas, ¿sí? Que agarró y empezó a agarrar fuerza realmente en el siglo XVIII, ¿sí? Los británicos de alguna manera se fueron a buscar alternativas a vinos de Burdeos y encontraron un vino con muchos taninos, con mucha acidez, muy diferente, como muchos vinos italianos, porque si hay algo que hemos visto es que Italia es uno de esos países que es fácil de reconocer de alguna u otra manera a ciegas, igual que Chile. Digamos que para mí serían los dos como país entero, que yo estoy generalizando un montón, que es más fácil de entender, ¿sí? Chile un poquito con sus notas verdes. Ayer justamente probábamos un Merlot de la costa de Aconcagua.
y era Chile, o sea, gritaba Chile. Lo mismo pasa con Italia, ¿sí? Lo que es la uva Sangiovese, que es la uva más importante, la uva Nebbiolo, que aunque la producción es muy pequeña, realmente inclusive dentro del Piemonte, ¿sí? La cantidad de uvas del Piemonte, solamente entre el 6 y el 8% es Nebbiolo, el resto es Barbera, el resto es Dolcetto y otras variedades súper interesantes. Son uvas que son generalmente ácidas y frescas a comparación de todo el mundo. Entonces, Italia se siente de alguna manera en la copa. Empezaron a crecer las plantaciones en el siglo XVIII, se empezó a hacer famosa y obviamente llegó la filoxera en el siglo XIX y destruyó casi todo. Originalmente se replantaron muchas cosas con otras variedades porque Nebbiolo dentro de todo no es una uva demasiado fácil de cultivar, entonces se plantó más Barbera, más Dolcetto, que eran uvas que iban ya más acordes a lo que estaba buscando el mundo en ese momento, de vinos más amermelados, de vinos un poquito más, más de mayor color, que es importante lo que pasó en los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque la gente buscaba de alguna manera más visual, algo un poquito más estructurado, y esto pues decimos las plantaciones de Nebbiolo de una manera importante. Y pues hoy lo que les digo, Nebbiolo es el 6, es el 8% de lo que es el Piemonte. Es una uva de racimos pequeños a medianos, ¿sí? No es una uva de racimos grandes. La piel es una piel ligeramente gruesa, ¿sí? Cubierta por este velo blanco que hablaba Karen. Y es una uva que brota muy temprano. Es una uva que es muy sensible a las heladas, ¿sí? Por esta brotación temprana. Y realmente es una uva que se demora en madurar. ¿Sí? No es una uva que yo puedo plantar en lugares demasiado fríos. Yo no puedo ir a plantar Nebbiolo a Alemania, yo no me puedo ir a plantar a Nebbiolo en Austria, pero sí necesito un clima fresco. ¿Por qué? Porque al demorarse tanto en madurar, yo no puedo permitir que la uva ¿sí? Tenga picos de calor muy altos. ¿Por qué? Porque la Nebbiolo, una de las cosas que tiene es que tiene una acidez impresionante. El potencial de acidez que tiene, especialmente en el Piemonte, es realmente una cosa completamente diferente. Es, de hecho, una de las tres formas de encontrar Nebbiolo en una copa. Nebbiolo es un vino que tiene una acidez marcada, unos taninos marcadísimos, ¿sí? Y un color ligeramente diferente. Nebbiolo no es este azul, este violeta que encontramos en un Malbec del Valle de Uco, no es un rojo intenso picota que encontramos en La Rioja o en Burdeos. Nebbiolo tiene un color inicial naranja y siempre es el ejemplo que yo uso de por qué solamente el color no me habla del vino. Cuando hablamos en nuestro capítulo de evolución del vino, ¿sí? Si no lo han escuchado, vayan y lo escuchan, fue los primeros capítulos. El color es importante, el color, acuérdense que a medida que pasa el tiempo, el color va bajando en el vino. En el vino tinto vamos de azules a tejas o a color ladrillo, pero Nebbiolo arranca en un naranja muy vivo, muy fresco, ¿sí? Un naranja, sí, oscuro, digamos que naranja hacia el lado de los rojos, no piensen en un Aperol Spritz, pero va cambiando muchísimo. Es como un rubí claro, es más bien como un rubí clarito que se tiende a poner más anaranjado con la crianza del Uh vino. -huh. Y sí, bueno, el color es bastante pálido, es como aguadito un poco, ¿no? Eso es lo que pareciera hasta que llega a la boca y sorprende la boca con unos taninos súper firmes, abundantes, una acidez alta, como dijo Nico, que es clave para la longevidad de estos vinos, es la que nos va a proteger el vino un poco de todo en estos largos procesos de longevidad. Y es un vino que tiene aromas como a rosas, a violetas, a cereza ácida, frambuesa, cuando están jóvenes, y cuando evolucionan ya viene y sale trufa, alquitrán, cuero, regaliz, ya con estos procesos de envejecimiento. Y tiene una estructura súper potente, un final largo, que es bastante persistente. Los taninos son un temita en estos vinos porque son taninos bastante fuertes y notorios, astringentes y verdes en muchos casos, y requieren un gran tiempo de añejamiento para que logren redondearse y ponerse más finos.
Entonces, por eso es que estos vinos realmente necesitan largas guardas, por el tema principalmente de los taninos y bueno, para buscar estas notas terciarias que son tan mágicas en los vinos de Nebbiolo. Sí, y eso es eso, la gente lo mira y dice, ay, eso va a ser un vinito, y cuando se lo llevan a la boca se pegan unos sustos que son impresionantes. Estamos hablando específicamente de Barolo, lo que pasa en Barolo es justamente eso, yo miro el vino y de lejos el vino parece, como decía Karen, aguadito, pero en la boca es un monstruo total, pero total, total, total. Definitivamente la región es Barolo, ¿sí? Está Barbaresco, está el Langue como región general, está el Nebbiolo de Alba, que es otro de las denominaciones que está ligada directamente a Nebbiolo, pero jugamos acá un papel importante. Ahora, hay una cosa chévere, es que México también es conocido por su Nebbiolo, pero en México, en una clase que tuvimos el otro día con Manuel Negrete, que es un sommelier mexicano, nos contaba que la mayoría del Nebbiolo mexicano realmente no es Nebbiolo, que es otra uva, ¿sí? Tiene más parecido con el Lambrusco a que con el Nebbiolo original. Y pues las bodegas, digamos que ya se acostumbraron, ya el mundo sabe del Nebbiolo mexicano y pues no van a hacer sus estudios genéticos para descartar qué es Nebbiolo y qué realmente no es Nebbiolo, porque pues ya está permitido dentro de las reglamentaciones de México. Entonces, cuando vean un Nebbiolo mexicano, no piensen que es un Nebbiolo del Piemonte. Es una uva bastante diferente, muy ahumada, de mucho color, un poquito más fresca en términos de fruta, pero tiene una nota ahumada, pero como de ceniza, que es extremadamente interesante. Entonces, si nos vamos realmente a ver qué es lo que pasa en el Nebbiolo italiano, tenemos una cosa completamente diferente. La Nebbiolo es una uva, como les comenté hace un ratito, que es muy sensible al lugar donde se cultiva. Por ejemplo, en cuanto a clima, necesita veranos largos, necesita veranos cálidos, perdón. En cuanto al clima, necesita veranos cálidos y otoños largos para alcanzar la madurez fenólica completa. Después, en cuanto a suelos, es una uva que necesita terrenos calizos, piedras calizas, margas y arcillosas que tengan buena exposición solar. La altitud alrededor de 250 a más o menos 450 metros sobre el nivel del mar, porque se necesita ese contraste térmico que le hemos hablado en otros episodios anteriores entre el día y la noche. Eso hace que se intensifiquen más los aromas y los sabores de la fruta y que madure bien, pero a su vez que conserve la acidez de la manera correcta, y en esta uva ya estamos viendo que la acidez es supremamente importante. En regiones más frías o en suelos menos apropiados, los taninos pueden ser muy duros. Entonces, por eso es que necesitamos entender que las condiciones climáticas donde esta uva tiene que cultivarse tienen que ser perfectas para obtener el tipo de vinos tan elegantes que al final queremos tener. Y esto funciona divinamente en Piemonte, ¿sí? En Barolo específicamente, porque es esto, o sea, Barolo es un lugar de este tipo de suelos, de margas calcáreas, de piedras arenosas, y es eso, o sea, yo tengo un suelo que me propicia la estructura de taninos. ¿Sí? Una de las cosas que me sueltan los suelos es la estructura de taninos. Entonces, cuando tengo calcáreos, los taninos suelen ser un poquito más estructurados. Cuando tengo más arcillas, los taninos suelen ser un poquito más suaves. Pero acá hubo un cambio muy interesante en los años 80. Y es que de alguna manera, y es que de alguna manera los varolos previos al año 85 eran nebiolos de larga guarda. O sea, si yo todavía me encuentro con varolos antiguos, ¿sí? O que se hacen a la forma antigua, Nebbiolo es una denominación de origen que abrir cualquier Nebbiolo de la región de Barolo, o sea, Barolo, si yo la abría con menos de 20 años se consideraba un infanticidio. Este es el nivel de guarda que tienen, ¿ok? Y estos suelos
de Margas, más este verano no tan cálido, muy largo, más otoños en los que al inicio no llueva, era lo que me permitía hacer que esta denominación de origen tuviera un tiempo de guarda tan largo. Si ustedes están enfrente de un Barolo y ese Barolo tiene menos de 5, 8 años, por favor, espérenlo, porque de verdad que son vinos que van a mejorar muchísimo, se van a suavizar muchísimo. Hemos hablado muchas veces de ebullición, siempre hemos hablado que los vinos no vale la pena esperarlos, que hay que tomárselos ya, que la mayoría de los vinos no evolucionan más de 8 o 10 años, generalmente hablando. Barolo es una denominación que se demora un montón en sacar toda su complejidad, en sacar todas sus notas a alquitrán, a rosas, porque es una uva rara, ¿sí? Nebbiolo con tiempo desarrolla notas florales, Nebbiolo con tiempo desarrolla notas a brea, no petróleo, sino más bien asfalto, ¿sí? Con un poquito de esta sensación del agua que se está evaporando del asfalto en esa cancha de básquet cuando empieza a hacer sol, un poquito ese es lo que suele pasar. Y las notas típicas son cerezas, brea, rosas. Ahí uno se queda como, wow, ¿en serio? Sí, en serio. Es una uva espectacular. Yo en catas de garaje he descrito ciertos Barolos como frenado en seco en en un campo de asfalto, en un carro nuevo con el piso lleno de rosas. O sea, esto es los Barolos complejos, los Barolos que realmente funcionan. Entonces, de verdad que es una uva muy lindo. Y ojo, hablamos mucho de Barolo, pero lo que es el Langue, que es la región alrededor de Barolo, tiene unas cosas súper chéveres. Así como yo tengo grandes productores en Barolo, yo tengo productores como Gaia, ¿sí? Que Gaia es uno de los productores más importantes del Piemonte en términos de prestigio, que no necesariamente están en Barolo, pero que han encontrado estos pequeños viñedos en el Langue que pueden llegar a tener una complejidad impresionante sin necesidad de poner la denominación de origen como tal, ¿sí? Como si fueran unos pequeños satélites y unas pequeñas cosas alrededor de Barolo. Entonces, Langue, Barolo, Barbaresco, Gatinara, Geme y Roero son las denominaciones de origen más importantes para esta uva en el Piemonte. Repito, Langue como región general, Barolo como la más prestigiosa, generalmente la más costosa, ¿sí? Gatinara y Geme como las dos hermanitas chiquitas de Barolo, por decirlo de alguna manera, aunque tiene cosas fantásticas, ¿sí? Y Roero viene siendo una que uno puede encontrar cosas de precio-calidad un poquito más interesantes, ¿ok? Yo quiero agregar algo ya que entramos a hablar de Barolo un poco y es que es una denominación que tiene reglas muy claves. Por ejemplo, sus vinos tienen que ser 100% de la uva Nebbiolo. Aquí no hay blends. El envejecimiento mínimo en Barolo tiene que ser 38 meses totales desde la vendimia, en donde al menos 18 meses debe estar este vino en madera, evolucionando en barricas. Suelen ser toneles, barricas, ahorita les vamos a explicar mejor por qué, pero quiero terminar con la idea del envejecimiento. El Barolo Reserva ya son 62 meses totales, de los cuales al menos 18 deben estar en madera. Tiene que tener alcohol mínimo. No todos los lugares nos ponen un mínimo de alcohol y el mínimo debe ser 13 grados de volumen de alcohol. Y hay como, o sea, existen varias comunas esto ya es en la zona como de Langue, existen varias comunas y la denominación está el MGA, que es Menzione Geographiche Aggiuntive. O sea, yo no, yo no sé hablar muy bien italiano, al igual que francés, pero ahí me siguen un poquitico la idea, que son como los crus oficiales Uh -huh. de esa zona y son Un montón, como son 181. un ¿Ah? montón, es espantoso Son como realmente. 181, leí el otro día, una cosa así loca. En cuanto al terroir y los suelos, ya les hablamos un poquitico que las margas, carcarias, arcillas, hacen vinos más perfumados y
Hay suelos un poco más pobres también, ¿ok? Calcáreos, pero más pobres, que hacen que los vinos tengan muchos taninos y sean vinos muy Ujú, longevos y tengamos que añejarlos mucho. Un ejemplo de una zona así, por ejemplo, es Serralunga de Alba. ujú. Por lo menos es lo que yo recuerdo. Yo fui a Piemonte, salí enamoradísima de esa región. Aparte también es una región que a nivel gastronómico tienen las trufas, la producción de trufas, y es bien divertido porque uno hace tours con perros, ahorita son perros los que sacan las trufas, cachorritos, y es una locura el mundo de la trufa ahí. ¿Sabes por qué ya no se Así usan que bueno, cerdos? porque ya no se usan cerdos. Porque los cerdos son dificilísimos de controlar, entonces los cerdos encuentran la trufa y se la comen. Ah, o sea, son Sí, rebeldes. tal cual. No, pero el tema de la trufa es un tema. O sea, si tienen algún día la oportunidad, investiguen un poquitico porque los cazadores de trufa, los que no son cazadores porque no es un animal vivo, pero los hunting, los que buscan la trufa, no sé ni cómo llamarlo, ellos salen en las madrugadas y son súper recelosos, sobre todo con las trufas blancas. Ujú. Y ni a las esposas les dicen dónde consiguen las trufas, porque si ha habido muchos casos de divorcio en donde la mujer quiebra al hombre y le quita el negocio. Es un negocio multimillonario, pero son muy recelosos con la información. Y también entre ellos tratan de robarse y se ponen GPS para saber dónde va el otro. Es una cosa loca. Pero bueno, les quería comentar esto porque Pero es muy bueno, es una chévere. región en donde esto es muy, muy importante, pues. Y tiene que ver con la gastronomía y los vinos. Claro. Entonces, ahí vamos con el maridaje regional que también es súper Es chévere. importante. Sí, miren lo que hablaba un poquito Karen de estos crus, ¿sí? En Barolo se habla de 11 terruños, de 11 como regiones dentro de Barolo, que son Barolo en general, La Morra, Monforte, Serralunga de Alba, que es uno de los más conocidos, Castiglione Falletto, Novello, Grinzane Cavour, Verduno, Diano d'Alba, Cherasco y Rodi. Sí, enredadísimo. Pero dentro de estos 11 terruños hay 181 cruz. 181. Uno entra al mapa, si métanse al mapa en algún momento, está en una página que se llama langevini.it. ¿Sí? Lange se escribe Langhe, vini.it, y uno entra al mapa y realmente uno empieza a ver estos cruz y son cosas impresionantes, ¿sí? Impresionantes. De los más famosos, por ejemplo, es La Serra, que queda en La Morra, hay uno que se llama Canubi, Sarmasa, en la región en la subregión de Barolo, ¿sí? Faleto o Cherretta en Serralunga d'Alba, ¿sí? Vilero y Fiasco en Faleto, o sea, son un montón de cosas. Pero Barolo tiene algo súper interesante y es que también de alguna manera lo podemos dividir entre margen izquierdo y margen derecho. Es muy lindo porque es una división que no tiene que ver tanto con un río, sino que tiene que ver más con los suelos. Entonces es impresionante porque en el margen izquierdo de Barolo nosotros tenemos unos suelos que se llaman los suelos Tortonian y en la margen derecha tenemos unos suelos que se llaman los suelos Helvetian, como helvesianos, con T, Helvetian. Y esto realmente me genera una diferencia extremadamente importante. La manera más bonito de pensarlo es que en Barolo yo estoy al revés de Burdeos. Acuérdense que en Burdeos hablamos margen izquierdo, Cabernet Sauvignon, un poquito más de estructura, margen derecho, Merlot, un poquito más de suavidad. Por generalizarlo, si quieren, los dos capítulos de Burdeos también están en el pasado y están buenísimos, pero aquí es al revés. Acá tengo los suelos Helvetian, que es la margen derecha, son los varolos más estructurados con los taninos más firmes y en la parte izquierda yo tengo varolos un poquito más, digamos que suaves por decirlo de alguna manera, aunque suave dentro de varolo es un decir, es una fantasía un poquito, pero en comparación se entienden. ¿Okay? Serralunga de Alba, que es este famoso que hablaba Karen, está en el margen derecho, es la estructura, es la fuerza, ¿sí? Castiglione Faleto está en el margen derecho, mientras que La Morra
y la subregión de Barolo está en el margen izquierdo. ¿Ok? Entonces, esto hace que sea una región extremadamente interesante y por eso, de alguna manera, se hablaba de tanta barrica. ¿Sí? En la barrica era más una forma de suavizar el vino en su momento. Los vinos salían tan estructurados, los taninos salían con tanta fuerza que los productores de Barolo necesitaban 3 años o 5 años en el caso de Reserva para poder vender sus vinos, porque era demasiada estructura. ¿Sí? Hay una historia súper bonita ahí que en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban haciendo Barolos para poder procesar otros alimentos y otras cosas de la región del Piemonte, que el Piemonte es una región bastante fértil para otros productos de agronomía, ¿sí? Los vinos lo que hacían es que los dejaban en maceración para poder trabajar estos otros alimentos y esperar el vino. Entonces, de una u otra manera, encontrar una forma de poner en maceración el vino, ¿sí? Temperatura, manejo de tanques, ¿sí? Manejo de temperatura para que no empezara la fermentación. Y pues esto hacía que el Barolo también no solamente fuera el tema de taninos, la estructura de la uva, sino que especialmente en su vinificación, al tener maceraciones largas, yo lograba extraer muchos aromas y sabores ácidos de las pieles antes de empezar la fermentación. Entonces acá juega un papel extremadamente importante la historia, juega un papel muy importante lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial y por eso precisamente estamos hablando año después de Segunda Guerra Mundial, 45 al año 80, Barolo en sus épocas jóvenes, estoy hablando de vinos de menos de 10 años, era intomable. ¿Sí? Intomable no por feo, porque al revés, eran vinos increíbles, pero sí la estructura de taninos era tan fuerte que la gente tenía que esperar el vino 10 años. Y ahorita, siguiendo un poco el hilo de lo que Nico está diciendo, si no están claros por qué Barolo envejece tanto, es primero por esa estructura fenólica tan alta. Los taninos de los que Nico les está hablando constantemente son muy abundantes, pero aparte tiene una acidez elevada por las condiciones de clima, de altitud, de suelos que retienen la acidez en las noches. Y entonces esta acidez plus esta estructura fenólica hace que esto sea ideal para que el vino tenga una evolución lenta. ¿Qué pasa? Los taninos se van polimerizando con el tiempo, pasan de ásperos y verdes a unirse, a hacer cadenas más largas y sensorialmente se vuelven más suaves. Y la acidez, que es un pH bajo, nos ayuda para estabilizar el color y proteger el vino de la oxidación, de los microbios, y esto permite que el vino pueda tener una evolución compleja. Entonces, ¿qué es lo que va a mejorar? Los taninos se redondean y se integran, surgen aromas y capas de aromas terciarios con esta larga guarda, aromas a trufa, a sotobosque, a alquitrán, a tabaco, que siempre se los repetimos, el equilibrio, la fruta va a seguir presente, eso es muy importante, que nunca la fruta quede opacada por todos los demás aromas y sabores que van surgiendo producto de esta guarda, pero va a haber un equilibrio en este vino y la astringencia tan fuerte de los taninos se va a redondear y va a haber mucha armonía. Y por eso son vinos tan complejos que tienen tantas capas, que yo siempre les repito, inclusive en Instagram, en los Reels, lo que es la complejidad en un vino. Esto es un vino que suele ser muy complejo, sobre todo los vinos de Barolo. ¿Por qué? Porque van a ir surgiendo constantemente en el momento que el vino se abre y se va tomando todos estos nuevos aromas y todas estas capas de aromas y sabores. Entonces, sí, es un vino que se puede tomar joven. O sea, se debería de esperar para tomar. Es de los pocos vinos que nosotros, tanto Nico como yo, siempre recomendamos que se espere en la toma, porque si no, toda esta astringencia va a dominar y va a haber mucha sequedad intensa en la boca, mucha dureza en el vino, va a ser muy, muy rudo. Y esa complejidad aromática no va a estar tan bonita, tan brillante, no va a haber tantas notas terciarias.
Entonces, bueno, eso era un poquitico para que vayan entendiendo la complejidad de estos vinos y sí, se espera 20, 30 años perfectamente. Las mínimas esperas pueden ser 8, 10 años. Tomárselo antes, para, a mi criterio en particular, no sé si Nico están de acuerdo, es medio un sacrilegio. Ya para Sí, eso podemos tomarnos un vino de la uva Nebbiolo, pero de otra región, barbaresco, o sea, sí, igual, ojo, Barbaresco, entremos un poquito en Barbaresco porque es un tema súper chévere. Barbaresco es como el primito menor, pero el primito menor no es que tenga 3 años de barrica como el Barolo, sino solamente tiene dos, ¿sí? 2 años, 24 meses, ¿sí? Tiene que ser también 100% Nebbiolo y tampoco es un vino light, ¿sí? Tampoco es que uno diga es que esto es mucho más ligero, es que esto es frutadito, no, ¿sí? Barbaresco, de hecho probamos uno en la graduación la semana pasada, un barbaresco, y era un 2015, o sea, estamos hablando de un vino de ya 10 años, y lo abrimos y nada, como si fuera un vino que hubieran sacado ayer al mercado, tenía su complejidad, tenía su evolución, pero todavía le quedaban 10 años de vida tranquilamente porque es que yo tengo que entender que tengo que meterme en otro mundo. O sea, estos son vinos que justamente juegan con eso. Y uno dice, ay, sí, Barbaresco es más ligero, es más joven, se puede tomar más joven, pero un Barbaresco, un buen Barbaresco, no estoy diciendo que todos los productores tengan este estilo de vinos, pero un buen Barbaresco puede durar otros 20 años sin ningún problema. ¿Sí? Y esto, de nuevo, es de las cosas más raras, como dijo Karen al principio del capítulo. Nebbiolo es una uva de maratones, es una uva de largo plazo, es una uva que realmente no sufre, ¿sí? Cuando está bien hecha, está concentrada, está bien cosechada, bien trabajada, ¿sí? Son vinos de 30, 40 años sin problema. ¿Y cuándo nos han escuchado a nosotros decir esto? Esto no pasa con Carmener, eso no pasa ni siquiera con Cabernet Sauvignon, ni siquiera con Cabernet Sauvignon. También tiene que ver que de nuevo, el Nebbiolo está muy metido dentro de una región en un estilo en Barbaresco, Gatinara, Geme, Barolo, Lange, está muy metido acá. Yo no puedo llegar a decir, ay, es que el Nebbiolo tiene diferentes opciones, porque es que mira lo que pasa con el Nebbiolo en Estados Unidos, con el Nebbiolo en Argentina, lo que pasa con el Nebbiolo en Australia. Entonces, esto también lo hace difícil, ¿no? Porque pues, yo puedo agarrar Cabernet Sauvignon y pensar en Cabernet Sauvignon en los grandes lugares en el margen izquierdo de Burdeos y puedo decir, oye, sí, aquí hay Cabernet Sauvignon de 10 años, de 15, de 20 años. Pero también puedo irme al Valle Central de Chile y decir es que acá hay Cabernet Sauvignon de 2, ¿sí? O de 1, o de 6 meses, ¿sí? y Pinot Noir igualmente. Hay Pinot Noirs de larga guarda, como en la Borgoña, pero también hay unos que se pueden tomar más jóvenes, pero con Nebbiolo no pasa eso. Exacto, pero es un tema más estadístico de nuevo, o sea, es una uva que sí, Sí. sí, o sea, hay algo de Nebbiolo, yo recuerdo que Escorihuela Gascón en Argentina tenía un Nebbiolo, lo que pasa en México, por supuesto, pero la mayoría del Nebbiolo del mundo viene del Piemonte y viene justamente a esto, otra vez, insisto, Lange, Barolo, Barbaresco, Gatinara, Geme y Roero, ¿sí? Esto es lo que es realmente importante en el lugar. Y son 5 cosas que yo me tengo que saber como sommelier. Lange, otra vez, y lo voy a repetir varias veces. Lange como, ¿sí? Región general, Barolo como la más prestigiosa, Gatinara, Geme como las primas, que ya vemos que no son tan menores ni tan bajitas, sino más estructuradas y más fuertes que muchos de los otros vinos del mundo, ¿sí? Y Roero, que es como la de precio-calidad que hablamos, que es súper linda de encontrar. Y Barbaresco. Sí, bueno, en Barbaresco también que se los mencionamos en Barolo, el añejamiento que debe tener el vino antes de salir al mercado desde que se vendimia son 26 meses en total, de los cuales 9 meses debe tener como mínimo en madera, en barricas de madera, y si es reserva, Barbaresco reserva, son 50 meses en total en vez de 26, de los cuales 9 como mínimo debe estar en madera. El alcohol mínimo en el caso del Barbaresco es medio punto menos, o sea, 12,5 de grado alcohólico. Y bueno, dentro de Barbaresco, Neive, yo estuve en Neive y es súper, o sea, toda esa región es súper interesante, bella, aparte, Treiso,
una parte de Alba también, y tienen, creo que, me puedes corregir Nico si me equivoco, como unas 66 como cruz oficiales aproximadamente. Ajá. No, estás en lo correcto, ¿sí? Barbaresco también tiene este MGA, que es el Menzioni Geographiche Aggiuntive, ¿sí? Que es como derecho a mención del pequeño pueblo. Y en Barbaresco tenemos 65 MGAs, ¿sí? El último cambio fue en el 2010, si no me equivoco, que se agregó uno, entonces ahorita son realmente 66. Y acá tengo eh, unas cositas un poquito mucho más específicas, la verdad, si les soy honesto, yo no me las sé, creo que nunca las me he sentado a estudiarlas como tal, ¿sí? Pero tengo una cosa que se llama Rabajá, Santo Stefano, Asili, Martinenga, Montefico, y de nuevo, esto lo estoy leyendo en este momento porque no es algo que yo me haya sentado a estudiar, ya sé que tengo un pendiente para el Mundial del próximo año de sentarme a leer y a, y a estudiar los 66 MGAs de Barbaresco. Cosas que o sea, a mí me pasa mucho en la cata, la gente me pregunta, ¿y esto qué pasa? Yo esto me lo debería saber, pero no me lo sé. Entonces, ya, tengo tarea de Bueno, es que los... no hay mente, exacto, no hay mente que aguante tanta No, no, o información. sea, solamente Barolo y Barbaresco te tienes que aprender 240 cruz, no, o sea, Muy para un loco. poquito. Pero bueno, en cuanto al terroir de Barbaresco, por ejemplo, está más cercano al río Tanaro, entonces hay un microclima más cálido y los suelos tienen más arenas. Ujú. Entonces se suele vendimiar una semana antes que Barolo. Y por esta razón sus taninos también son más suaves, Sí, un poco más suaves. No son, es que son súper suaves, pero son un poco más suaves, a pesar de que es la misma uva. sí, sí, Pero se vendimia más temprano también. Entonces, bueno, en cuanto al estilo sensorial de sus vinos, tiene una acidez alta, ya lo sabemos, y bastante vibrante. Son vinos frescos, tienen taninos altos, pero más amables que los de Barolo, por lo cual necesitan, como acaba de explicar Nico, largas guardas, pero no tienen que ser tan largas. Se pueden tomar de repente, no a los 30 años, sino a los 10. sí, tal cual. Y, y la fruta es fresa, frambuesa, cereza. Ya sabemos que estamos hablando de fruta roja, rosas, violetas, mucha flor, anís. Así que, pero es menos astringente que el Barolo y con la crianza ya no salen esas notas que siempre les hablamos a cuero, a hojas secas, hasta té negro. Yo me acuerdo que una vez uno de los barbarescos me sabía como a té que probé hace años. Eh, by the way, y siempre lo repito, y tengo gente que me dice, oye, pero no puede ser, yo no estoy tan metida en Italia, de los vinos que mi esposo Meyer y yo compramos, y Nico ya lo sabe Sí, porque tuvo acceso a mi cava, sí, Barolo es súper importante en mi nevera. Todos los vinos italianos en general, a nosotros sí, nos gusta mucho. son muy Nos interesantes. gusta también España, Francia, obviamente, y Estados Unidos, pero y Argentina, y aquí pare de contar, y Mm, Chile, y Australia y Nueva Zelanda, para que nadie me caiga encima, sí, pero tienen tiempo. tenemos mucho vino italiano. Sí, Nos gustan mucho estas notas sí, terciarias. lo que te digo, o sea, Sí. para mí Italia siempre ha sido una debilidad en términos de estudios, o sea, Italia es realmente súper, súper complejo de entender, a pesar que en términos de uva, digamos que sí, es uno de los lugares de parques jurásicos de uvas autóctonas, tenemos más de 200 uvas autóctonas, por ejemplo, la uva blanca de la región es Gavi, no sé si alguna vez habéis escuchado de Gavi, la uva. Entonces Sí. es realmente, Gavi realmente di Gavi Gavi. di Gavi, esa es la denominación, una de las denominaciones más sonoras del mundo. Sí, Con el sí. que también es otra denominación de origen italiana. Pero jugamos con un papel importante acá, ¿sí? Y de alguna manera, si la recomendación un poquito, chicos, es que si ustedes quieren arrancar en el mundo de Nebbiolo y arrancar en Barolo y aprender a tomar estos vinos que no son sencillos de tomar, porque de verdad que no son sencillos, yo debería arrancar por Gatinara,
Sí, Gatinara es la otra que estábamos hablando ahorita. Es una región donde sí se permite un poquito de blend, donde no tengo que ser 100% Nebbiolo, sino que puedo tener hasta un 10% de una uva que se llama Bonarda di Gatinara, ¿ok? Y puedo tener hasta un máximo de 4% de otra uva que se llama Vespolina. De nuevo, estamos hablando de uvas que conocen ellos y que yo sí hablo de Vespolina. Yo jamás en mi vida he probado un vino con Vespolina o que diga en la etiqueta Vespolina, ni idea, ¿sí? Y esta viene siendo como la versión light, ¿sí? También tengo 2 años de barrica, 4 años para reserva, pero Gatinara puede ser la entrada para este mundo si no son de vinos tan estructurados, ¿ok? Geme, que es el vecino, es interesante porque acá hay una uva que se llama, la misma Bonarda de Gatinara, aquí en esta región se llama uva rara. Este es el nombre de la uva rara. Y Yo eso nunca lo había oído. sí, y volvemos a tener este tema de largas guardas en barrica. Pero aquí en Gueme pasa algo muy al estilo Rioja o Ribera, que no pasa en el resto, es que acá no solamente tengo la necesidad de la barrica, sino que adicionalmente tengo necesidad de botella. Entonces, Geme, a diferencia de los otros, me dicen, ok, 3 años de guarda, pero 20 meses en barrica mínimo y 9 meses en botella mínimo. ¿Sí? O el Reserva, 25 meses en barrica y 9 meses en botella. Entonces, el Geme va a ser un poquito más suave en este sentido, de pronto no tan light como Gatinara, pero voy a tener cosas muy interesantes. ¿Ok? Entonces, acá entramos en un mundo muy diferente. Y realmente, lo que les digo, Nebbiolo es capítulo aparte. O sea, es una uva hermosa, diferente, que realmente se puede con un poquito de entrenamiento, y habiendo probado un par de Nebbiolos en la vida, así sea de Lange, de Barolo, de Gatinara, de Geme, de Roero y de Barbaresco, puedo identificarlos. Y esto habla demasiado bien de la uva. Es una uva que refleja su carácter de una manera hermosa. De nuevo, no confundir con el Mexbiolo, con el Nebbiolo mexicano. Y finalmente, aunque yo haya probado un par de cosas de Estados Unidos, un par de cosas de Argentina, no recuerdo de Chile haber probado algo. Inclusive el agua, uno puede decir, oiga, esto es algo raro, esto es un bicho raro, me parece un Nebbiolo, pero no tiene los taninos, no tiene la estructura de lo que suelo tener en el Piemonte. Y es esto, es esta magia de la neblina a la mañana, estos veranos largos no tan calientes, estos otoños sin lluvia que me permiten llegar a esta madurez, estas extracciones en frío, estos largos tiempos de guarda en barrica y estos años y años y años que me pueden durar en botella por la acidez, por los taninos, porque el color tampoco, o sea, al no tener estos colores tan marcados azules que están llenos de antocianos, los taninos también evolucionan más lento. Acuérdense que los taninos van suavizándose con el paso del tiempo, pero se van suavizando, ¿por qué? Porque se van juntando con los antocianos encargados del color y van decantando, dejándome estos residuos en el fondo de la botella. Entonces, al yo no tener tantos antocianos, pues los taninos tienen menos de dónde agarrarse y menos de dónde generar estas cadenas más largas y menos de dónde decantarse. Entonces son vinos que evolucionan no solo mucho, sino que evolucionan muy lentamente. Y aquí, como decía Karen, la magia es la acidez. Sí, la estructura, divino. Sí, los aromas y sabores que aparecen mágicamente a brea, a rosas, a cuero. Esto va a pasar con el tiempo, pero la acidez es lo que hace que esto todo, ¿sí? Como que se vuelva mágico. Y bueno, a mí me gustaría, porque es algo que me preguntan constantemente, les hemos nombrado todas las regiones, las denominaciones que producen vinos con uva Nebbiolo, pero Barolo y Barbaresco son las que van a ver más popularmente en venta, ¿no? Entonces, para que sepan un poquitico una comparativa rápida, por ejemplo, en cuanto a acidez, Barolo son vinos con más alta acidez que Barbaresco por eh,
la altitud, los tipos de suelos que ya les dijimos que tienen los helvéticos y los saravalianos, que ayudan y acentúan esa frescura. Eh, en Barbaresco la acidez es alta, pero es ligeramente menor que en Barolo. Está más cerca del río, lo que suaviza un poco las temperaturas. Suele vendimiarse una semana antes. Entonces, la acidez es menos punzante en ese caso. En términos de cata, Barolo siempre se va a sentir más tenso y más lineal, y Barbaresco mantiene una frescura eh, y, un, y, es un vino un poco más redondo en cuanto también a los taninos y más noble. En cuanto a la fruta, por ejemplo, Barolo tiene fruta roja más ácida y es como cereza agria, frambuesa, grosela roja y a veces con un toque de ciruela roja también. Y en la crianza aparecen hasta notas a piel de naranja, frutos secos y notas terrosas. Y Barbaresco tiene una fruta roja más madura, es un poco más perfumada, fresa, cereza dulce, frambuesa, es un poco más accesible de tomar joven, ya se los explicamos hace un ratico, y con el tiempo va a desarrollar matices florales más intensos y a especias como finas. A ver qué otra diferencia me recuerdo que les puedo hablar en cuanto a taninos. Barolo tiene taninos más altos, mayor firmeza, estructura y son más astringentes, se sienten más potentes y más secantes en boca. Y Barbaresco tiene taninos altos, pero más finos, menos duros, menos astringentes en la boca y que se redondean más rápidamente. No sé, Nico, qué más se te ocurre de No, diferencia. no, está súper bien, súper bien. Y bueno, fuera de Italia, la Nebbiolo también es una uva que se produce en otros países, no con tanta importancia como en Italia, pero sí tiene su producción. Por ejemplo, en Estados Unidos, en California, en Napa, en Sonoma, en la Sierra Foothills, Santa Bárbara, tienen vinos con esta uva, estilos más maduros, con taninos más suaves, y fruta negra y fruta roja, que nos dan esa sensación como si el vino fuera un poco más dulce, pero siempre les decimos que es producto de la fruta como tal. Washington State también tiene una producción limitada y un estilo intermedio entre el italiano y el californiano. En Virginia, yo estuve en Barboursville y ellos, Luca Pacina, que es el enólogo de Barboursville y que viene de Italia, bueno, y el dueño, que es Gianni Sonin, con su familia, introdujeron estas variedades italianas y bueno, y producen un vino de Nebbiolo espectacular, espectacular. Eh, y es un estilo de vino más accesible siendo joven que los que vienen de Italia, pero tienen estructura, tiene taninos firmes, tiene buena capacidad de guarda, fruta roja madura, como cereza, frambuesa, son muy ricos. En México, ya Nico les dijo, en Baja California también, el Valle de Guadalupe, hay pequeños proyectos con la Nebbiolo. Argentina tiene una producción muy reducida en Mendoza y la Patagonia. Hay estilos experimentales que tienen buena acidez, sobre todo en las zonas más frías. Australia también tiene pequeñas plantaciones en Victoria, King Valley y Heathcote. En South Australia hay algunos vinos con Nebbiolo. ¿Y dónde más? A ver, Nico, ¿te recuerdas alguna otra región? No, yo creo que, o sea, hoy estamos, no, o sea, si nos vamos a Europa, en Europa realmente esto no existe, o sea, España, no Italia, no, España, no Francia, no, o sea, estos son pequeños productores que están experimentando, simplemente viendo a ver cómo hace para funcionar, si tema cambio climático también ha hecho que esta uva sea un poquito más plantable en otros lugares. Entonces, hasta ahora Nebbiolo no está por fuera de allá,
pero seguramente en algún momento, así como decía Karen, como en Barbersville, están haciendo cosas maravillosas. El problema es que al solo tener uno, dos, tres productores, pues todavía no van a ser conocidos y nos vamos a demorar en conocerlos. Lo lindo también es que en tema de maridaje no tenemos tanta diferencia. No hay que pensar tanto diferencia entre los dos, a pesar que estamos hablando como si fueran cosas completamente diferentes. La realidad es que tienen un estilo, tienen una forma, tienen una cercanía extremadamente importante, pero es un vino extremadamente maridable. O sea, Barolo es de estas cosas, Barolo, Gatinara, Geme, o sea, Nebbiolo en general, hecho en el Piemonte, tiene la fantástica calidad de tener esta acidez que me permite soportar un montón de cosas y esta estructura que me permite soportar un montón de cosas. ¿Cuál es tu maridaje favorito acá? Bueno, animales de casa, aves de casa, Ok, me encanta. Risotto de setas, sí, los me risotos. mata. Pastas con ragú, embutidos, quesos semicurados y curados. eh, Muchas cosas con trufa. Nosotros cuando estuvimos ahí, realmente que una vez sacamos la trufa y nos los tomábamos directo con el vino, todo lo que tiene que ver con tierra, con no sé, me parece que es como un poco el maridaje ese con fungi, viteltonato, es Uf. rico, con viteltonato, es muy rico, no sé, ¿a ti con qué te gusta? Trufas definitivamente, pues cuando uno puede, porque pues no es sencillo, pero ojo, acuérdense que la trufa fresca es una cosa, el aceite de trufa es otra cosa, ¿ok? Obvio. La remolacha, lo que hablabas ahorita de las notas terrosas, yo recuerdo haber hecho con un Barolo alguna vez un risotto de pato, tal vez, no me acuerdo cuál era la proteína, Uf, con remolacha, que primero visualmente es hermoso, ¿sí? wow. Especialmente si uno le tira un queso como un queso asiago, un queso taleggio, que son medio maduraditos, queda súper, súper bien con esto. Y de nuevo, no me tengo que asustar. Inclusive, ¿saben que maridaje acá en Colombia es muy divertido con Nebbiolo? Un ceviche de chicharrón porque ceviche de chicharrón es básicamente chicharrón con un poquito de limón. Básicamente tengo la acidez que me la aguanta el Nebbiolo y tengo la estructura de la grasa del chicharrón que me la aguanta la estructura del Nebbiolo. Entonces es un maridaje que siempre me ha parecido fascinante. Pero cuando le digo a la gente venga a tomar Barolo, no está esperando que yo le sirva un ceviche de chicharrón, está esperando un menú de degustación de 15 pasos con no sé qué cosas. Y es muy divertido. Sí, bueno, es de verdad una uva, si no la han probado, los animamos a comprarse un vino del presupuesto que quieran. No suelen ser tan baratos, la verdad. Pero bueno, si consiguen una buena oportunidad y déjenlo, guárdenlo. Mm, Guárdenlo por un buen tiempo, 10, 15 años, para que evolucione el color, para mm. que evolucionen esas notas, no sé, para que se pulan los taninos. De 20 a 30 años ya es completamente diferente y van a conseguir un vino completamente color teja, profundo, Divino. con ribetes anaranjados y esos aromas a trufa negra, setas, alquitrán, Mm. a flores marchitas y notas balsámicas, piel de naranja, no sé, a mí me fascina. Sí, no, Yo me puedo quedar aquí todo el resto de las horas describiendo mm. estos vinos. Sí, mientras Eh, tanto, recuerden entrar a nuestra página web en www.detrasdeunacopa.com. Van a encontrar catas virtuales, viajes, experiencias, asesorías y muchísimo, pero muchísimo más. ¿Sí? Péguense una visita a la página, suscríbanse. De verdad que los beneficios que tienen por suscribirse son hermosos. Las catas virtuales están siendo maravillosas. Estamos llegando a términos súper específicos, aprendiendo un poquito más. Vamos un poquito más profundo del podcast cuando hablamos de una variedad, de una cepa, de un vino específico, de añejamiento. Nos da en vivo para jugar con más conocimiento y eso es espectacular. Además, sentarse a tomar vinos, conocer nueva gente, aunque sea virtual, hasta de pronto no están en tu mismo país, es algo muy interesante. y próximamente vamos a tener invitados especiales en las catas online. Eso es algo que ya estamos cuadrando. De hecho, uno de nuestros suscritos es
el que maneja toda la distribución de Riedel en Venezuela y nos va a hablar de las copas y del uso de cada una de las copas y las diferencias que hay. Así que de verdad que este tema de las catas online cada vez está más interesante, se nos está uniendo gente con aportes grandes al grupo que nos van nutriendo y nos vamos nutriendo y creciendo todos juntos y es divertidísimo porque en cada país se consiguen vinos totalmente diferentes de la misma región que nombremos o la misma uva y podemos compartir todas esas diferencias. Así que los animamos a que se unan a una con nosotros y van a ver que van a terminar enamorados de este concepto que estoy seguro que próximamente vamos a hacer una comunidad enorme de bebedores en todas partes del mundo de vino. Tengan muy buena noche, muy buena tarde, muy buena mañana a la hora que nos estén escuchando. Pásense por nuestra página web, óiganse nuestros capítulos anteriores de Burdeos, de evolución, que fíjense cómo vamos cerrando todos los conocimientos a medida que vamos avanzando y nos vemos la próxima semana. Se les quiere mucho. Chao, chao.